¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Víctor Hugo Escobar y esto es Trasfondo a través de Televín, la 12ª emisión donde las ideas son las protagonistas. Y comenzamos. Nos da un gusto enorme que nos acompañe en esta emisión, la número 12 de Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas, aquí desde el bello relicario de América. Yo soy Víctor Hugo Escobar y ¿qué vamos a tener este día? Verá, en Indonimia nos acompañará Gerardo Velázquez, que es el cronista oficial de San Andrés Calpan, este municipio ahí en la falda de los volcanes de Dongoyo, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Nos platicará de la Feria del Chile en Nogada, de los antecedentes prehispánicos de este bello lugar. Tenemos hoy una entrevista con directivos del Museo del Agua que se encuentra en San Gabriel Chilac. Es el único museo con estas características en este país. Lo tenemos en Puebla y hoy vamos a saber qué es lo que hacen en este Museo del Agua, Agua para Siempre. Precisamente respecto del agua, este vital líquido que da la creación a todo lo que existe en este planeta, un pequeño nativo de una comunidad que se llama Tilapa, que está en el municipio de Coxcatlán, aquí en Puebla, ganó recientemente un premio a nivel mundial por el aprovechamiento del agua en su hogar. Le pusimos a este reportaje, a esta entrevista con el pequeño José Samael, pequeñas acciones para grandes cambios. Él es un campeón mundial, es poblano y tiene 11 años. Vamos a platicar con él desde su comunidad allá en Tilapa, en el municipio de Coxcatlán. Los datos de trasfondo, como cada emisión, que siempre son interesantes, que siempre aportan y que nos sirven para la plática de sobremesa, para enriquecer nuestro conocimiento. Y ya en la parte final, en Mexicanos Ejemplares, el doctor Alejandro Pedrosa, este hombre que en el programa anterior tuvimos la oportunidad de platicar, de iniciar una serie de charlas en su hermosa biblioteca. Hoy la segunda parte, los orígenes de Alejandro Pedrosa, este hombre, este mexicano que nos inspira, uno de los hombres vivos en este país, creo yo, con más conocimientos y con tanto que aportar. Va a estar muy interesante esta segunda parte de la entrevista. Así que quédese con nosotros aquí en Trasfondo, Periodismo sin Fronteras, y donde las ideas son las protagonistas. Bien, pues nos encontramos totalmente en vivo aquí en el estudio de Televín, el programa Trasfondo, donde las ideas son las protagonistas, y nos muy contentos porque nos visita desde San Andrés Calpan, recordando este pasado glorioso de todos los municipios, el cronista oficial. Entonces, le doy la bienvenida a esta su casa, señor Velázquez. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Velázquez Landero y soy cronista del municipio de Calpan, y pues le doy las gracias al maestro Víctor Hugo por habernos invitado y poder tener una plática, una charla, pues de lo rico y pues lo vasto que es la cultura, las tradiciones de nuestro estado de Puebla. Don Gerardo, cuando concedimos esta sección, yo le decía a Pedro Mauro Ramos, que es quien preside en este momento el Consejo de la Crónica, donde hay más de 300 cronistas, que este espacio era para ustedes los guardianes de la memoria. Yo sé que usted es hijo de un hombre que se convirtió en un verdadero guardián de la memoria y que les transmitió a ustedes y a otras generaciones de cronistas y de historiadores de Calpan. Vamos a empezar a platicar de Calpan. Yo sé que no son suficientes unos minutos, pero bueno, vamos haciéndolo más sintético.
¿Qué le parece si nos habla de antes de la llegada de los españoles? ¿Qué pasaba en el municipio de Calpan? Bueno, mire, pues como lo dijo anteriormente, tuve el gusto, la dicha de que mi papá pues fue el primer cronista de Calpan y por su edad, pues a veces él ya no podía, pues más bien me llamó a mí pues para acompañarlo en todos sus trabajos que hacía, sus conferencias, y pues a mí fue como algo también que me fue dejando la semillita, que después pues ya se fue germinando y pues tuve el gusto de heredar todo ese gusto por conocer la historia de nuestro municipio. Entonces, pues mire, a lo largo del tiempo me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? De por qué Calpan estaba situado en un lugar geográficamente muy llamativo, ¿no? Porque pues tenemos un fondo, o sea, tenemos el pueblo y al fondo se ven los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, majestuosos, ¿no? Entonces, pues le voy a decir que yo realmente, cuando lo primero que hago en las mañanas es buscar los volcanes, a ver cómo se ven esas panorámicas, cómo amaneció Don Goyo, cómo si está arrojando su fumarola, si está tranquilo. Entonces, de ahí empiezan a hacer ese gusto por vivir en un lugar tan pintoresco y más que nada con una tradición, con una historia tan rica. Sí. ¿Por qué? Porque fuimos descendientes de culturas maravillosas. Por ejemplo, le voy a decir que al ser una ruta que estaban marcados por las primeras culturas que fueron habitando toda la zona de América, o sea, sabemos perfectamente que los primeros pobladores atravesaron la parte de África por el estrecho de Bering. Entonces, ellos fueron recorriendo un territorio enorme, ¿no? Y fueron encontrando lugares donde se asentaron porque las características físicas les dotaba de aquello que era el sustento cuando se empezaron a convertir en sedentarios, ¿no? Exactamente, entonces, pues sabemos que precisamente desde la parte del norte del continente hasta llegar a la parte del sur, ¿no? Entonces, dicen, ¿cómo es posible que, pues, cuántos siglos o cuántos años pasaron Milenios para que se fueran adaptando y fueran dejando pues un legado, ya un vestigio prehispánico, asentamientos donde decían pues aquí estuvieron ciertas culturas? Entonces, durante mucho tiempo pues ha habido arqueólogos, historiadores que han hecho pues también una investigación muy grande y pues se dice que las primeras culturas que atravesaban toda esta zona fueron de los olmecas, ¿no? Los olmecas xicalancas. Los olmecas xicalancas, que también habitaron toda esta parte del sur, ¿no? De Veracruz, Tabasco, ¿no? Entonces, pues nomás imagínense todas esas grandes obras que dejaron como vestigio de sus conocimientos. Ya después con el tiempo pues vienen otras culturas, ¿no? Las del norte, ¿no? Que también las se del encuentran. norte, las toltecas, ¿no? Las Que toltecas, también chichimecas. Entonces, pues se ve que precisamente fue paso de todas estas culturas y donde ellos pues todo el territorio era de ellos. Entonces, con los estudios se han encontrado, sabemos perfectamente que ellos pues tenían muchos dioses, ¿no? Y que ellos veían que si llovía mucho, pues tenía que haber algún dios que era el que mandaba la lluvia. Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya practicaban la agricultura. Entonces ellos se abastecían de lo que la naturaleza nos daba. Entonces ahí pues se ve que ellos pues agradecían a los dioses que ellos consideraban los que les provenían de todo eso que requería el ser humano. Entonces, durante todo ese tiempo se fueron quedando varias culturas en esta zona, en lo que se considera como la zona del Valle de Puebla, Tlaxcala. Uh-huh. Entonces, le digo, se fueron formando pueblos donde ya había un gobernante, había una persona que representaba esa población. Entonces, igual que en la parte de México,
donde se fundaron también varias culturas, ¿no? Varios, Así es. pues los aztecas, que después Claro. pues se volvieron mexicas. Entonces también hubieron varios pueblos que se fundaron en la parte Y que eran de México. naciones-estados. Yo he platicado mucho con cronistas acá y la concepción de México que ahora tenemos como nación, como digamos un país uniforme, por denominarle así, en realidad era un conjunto de ciudades-estado, de señoríos que buscaban a veces alianzas, a veces se confrontaban, pero que guardaban un cierto equilibrio en este valle y aderezado con esta panorámica que nos dice de Popo e Iztaccíhuatl, pero también a este tipo de lugares los beneficiaba en la agricultura. Ahora sabemos, ¿no?, que en un momento vamos a platicar de los chiles en nogada. ¿Qué significa Calpan, Bueno, don Gerardo? etimológicamente viene derivado del náhuatl, que quiere decir Cali. Cali quiere decir casa, ¿no? Y casa tiene un significado muy amplio, ¿eh? No es no es la casa de cuatro paredes y el techo. La casa es, como decían ellos, ¿no? Es la madre tierra. Exactamente, la que nos provenía, la abundancia, ¿no? Entonces, es una palabra que, yo le voy a decir una cosa, yo no sé náhuatl, desgraciadamente ya nuestras generaciones pasadas ya se fue perdiendo esa de hablar la lengua madre, ¿no? Sí. Pero yo conocí todavía gente grande que nos hablaba náhuatl, pues éramos niños, ¿no? Y pues nos quedábamos ahora sí que sin saber, porque Claro. en la escuela pues ya se hablaba de inglés, francés y todo eso. Pero Que es hablar una náhuatl, pena que se promuevan otros idiomas y no hablar el idioma de exacto, nuestros ancestros, ¿no? mantenerlo, ¿no? Entonces sí pues yo me quedaba pensando por qué esa gente hablaba ese idioma o esa lengua que nosotros no entendíamos. Y pues sí hubieron muchas restricciones, o sea, cuando llegan los españoles, pues también empiezan a decir, ese idioma ya no lo hablen, o esa lengua ya no lo hablen. Ya no creas en este Dios, no hables esa lengua, no Exacto, cultives prohibieron esto. mucho. Empezaron a prohibir cosas. Bueno, entonces, ya regresando al significado de Calpan, pues es casa, Cali, casa, y pan, que quiere decir lugar o sobre, donde hay muchas casas. Entonces, pues eso quiere decir que ya era un pueblo muy renombrado, ¿no? O sea, que tenía muchos habitantes. Entonces, digo, ya después de que junto con otros pueblos cercanos, Huejotzingo, Cholula, sabemos, supuestamente Cholula es una ciudad milenaria, ¿no? Sí, ya claro, de mucho el pueblo tiempo. más antiguo de América, Exactamente, ¿no? Poblado. entonces, precisamente por esa ruta que había, pensamos que también ya lo que había comentado, ¿no? Es un lugar muy fértil, de buen clima, de muy buenas tierras. ¿Por qué? Porque son tierras volcánicas. Precisamente. Fíjese que yo con esto quisiera preguntarle, el tema de los chiles en nogada, que es un guiso, yo le denomino que es una comida que tiene que ver, representativo de México, yo creo que es el plato más especializado, pero también es la fusión de dos mundos, ¿no? El chile evidentemente mexicano, ¿no? Prehispánico, y la llegada de la carne de cerdo, por ejemplo, que es española o europea, y toda esta fusión de sabores, la nogada, la granada, cómo se unen. Y sabemos que en Calpan tienen por denominación los mejores chiles en nogada del mundo. Pues gracias, afortunadamente sí está considerado ya como un lugar muy, pues con esa fama que de por sí pues ya se fue quedando, ¿no? O sea, entonces mucha gente va precisamente con ese gusto de comer algo con el sabor, ¿no? El sabor tiene que ver por la mineralización de las tierras. Don Goyo, que bueno, la gente en el mundo que nos está viendo, por cierto, vamos a mandárselo a toda la gente que nos ve en otros países, nos han mandado mensajes. Okay. Cuando nos ven, no se alarmen cuando vean que el Popocatépetl echa humo y fumarolas, tiene milenios haciéndolo, por eso es Popocatépetl, que quiere decir cerro que echa humo, ¿no? Claro. Montaña que humea. Anteriormente se le llamaba, no me acuerdo exactamente su nombre en náhuatl, pero era el Arenoso, sí. Cerro el Arenoso, ¿no? Porque pues se ve todo y dicen que ya cuando va subiendo uno, pura arena, o sea, sí, claro. pura fragmentos de la ceniza. Claro. Entonces, pero que sirve como un abono natural. Claro, sí, pues nuestra tierra pues se ha mantenido fértil por la misma naturaleza. O sea, a veces, ya ahorita entrando a otro tema, pero estamos acabando con todos los productos químicos que están elaborando y estamos
degradando la tierra. Claro. Entonces, pues mire, volviendo a lo mismo, cuando ya entrando en el tema de cuando ya llegan los españoles, pues ellos durante su recorrido desde Veracruz hasta querer llegar a lo que era la gran Tenochtitlan, pues ellos se hablaba, o sea, todos los pueblos hablaban de una ciudad, de una ciudad enorme, ¿no? Y con grandes castillos, ¿no? Entonces, pues se habla que los españoles, pues decían que ellos traían una enfermedad que solamente el oro los podía curar, ¿no? Ambición. Entonces, pues imagínense, ellos venían buscando cómo poder llegar a esa gran ciudad que había, y pues desde Veracruz van llegando a varios pueblos, llegan a Cholula, más o menos por mediados del mes de octubre. Ajá. Y llegan, pues ya ellos ya empiezan a ver, pues esos enormes construcciones. No, los volcanes. Sí. Entonces habla Fray Juan de Torquemada que uno de sus capitanes que venía con Hernán Cortés habla de que era un valle muy fértil, ¿no? Claro. Y que no había un valle tan fértil en toda la Nueva España. En ningún lugar de la Nueva de la España. Así no, es. Y todo lo que venían viendo. Bueno, fíjese, don Gerardo, que el tiempo vuela aquí. Vuela, se nos ha pasado muy rápido los minutos. Yo quiero dejar abierta la invitación para que en otra ocasión vengamos a hablar más de Calpan. ¿Qué podríamos cerrar diciendo de Calpan, la parte prehispánica, ya en la parte contemporánea con su arquitectura? ¿Qué, digamos, construcciones contemporáneas existen para visitar ahora que toda la gente quiera ir a la Feria del Chile, que está en este momento? Bueno, miren, precisamente cuando llegan los españoles y conquistan totalmente el territorio de México, de Mesoamérica, toda esta parte, pues Hernán Cortés empieza a repartir las tierras entre los españoles, entre su gente, ¿no? Bien. Y la primera encomienda, o sea, las primeras tierras que ellos se adjudican en nombre del rey de España, pues es esa parte, ¿no? De Huejotzingo, Calpan. Entonces ahí se empiezan a establecer los españoles, porque ya ellos ya se sienten como dueños. Y construyen ahí, me imagino, su templo parroquial y todos el conjunto arquitectónico que hay en la plaza principal de Calpan. Al llegar al terminar la conquista, lo que pide Hernán Cortés al rey Carlos V es de que se evangelice o se empiece a adoctrinar la religión católica. Me parece que ahí en Calpan hay un monasterio, ¿verdad? Un convento. Exactamente. Perfecto. Entonces empiezan a llegar franciscanos, o es la primera orden que llega de franciscanos, y empiezan a construir templos. ¿Para qué? Para evangelizar a los indígenas, a los indios. Entonces empiezan a construir, por ejemplo, en Tlaxcala se construye el primer convento, luego en Huejotzingo y al final, bueno, en la parte de México. Muchísimas gracias, le reitero mi agradecimiento, que esta es su casa. Faltarán minutos, horas para poder platicar de Calpan, pero bueno, esta es la casa de los cronistas. Algo más para que se despida con la gente. Bueno, pues estamos en una temporada que para nosotros es una fiesta, que llega el verano, porque los campos se visten de verde. Tenemos sembradíos de maíz, tenemos sembradíos de frijol, tenemos unas huertas donde son las huertas de la fruta de la región, representativas en toda esta zona, y pues con los que se elaboran los ingredientes para la elaboración del chile en nogada. Tenemos ya la feria en el mes de agosto, todo el mes de agosto, parte de septiembre, y pues los invitamos a que vayan a conocer Calpan, que vayan a degustar un rico chile en nogada y que conozcan el exconvento del siglo XVI, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. No, nada más. Ve cómo se llama, muchas cosas. Nos queda pendiente. Muchas gracias. Nosotros vamos al corte y regresamos aquí en Trasfondo, donde más, donde las ideas son las protagonistas. A continuación, vamos a platicar vía remota con los directivos
del Museo del Agua, Agua para Siempre, esta asociación civil que desde hace ya varios años mantiene este espacio de aprendizaje, este espacio de retroalimentación. Tenemos en Cuscatlán, por cierto, el primer antecedente de la domesticación de varias plantas que ahora se consumen y que son de gran uso a nivel mundial. El jitomate, el maíz, el aguacate, el chile, el tomate. Bueno, pues allá en Cuscatlán, cerca está San Gabriel Chilac, donde se encuentra el Museo del Agua. Agua para Siempre. Vamos con esta muy interesante entrevista. El Museo del Agua, Agua para Siempre, impulsado por alternativas y procesos de participación social, es un espacio donde podrás conocer más sobre la problemática general del agua que enfrentamos hoy en día. La evolución histórica hidroagroecológica, relacionada con el agua y el amaranto, los dos elementos fundamentales del Valle Tehuacán-Cuicatlán y de la región mixteca Popoloca. Además de algunas soluciones para evitar la carencia futura del agua mediante la regeneración ecológica de las cuencas. En el Museo del Agua contamos con diversos servicios, como lo son visitas guiadas por las salas Agua para Siempre y El Amaranto, recorrido por las áreas demostrativas de tecnologías amigables con el ambiente. Entre las actividades para grupos que reservan su visita se encuentran diversos talleres en los que reflexionarás y participarás en actividades relacionadas con el agua, el suelo, la alimentación y la biodiversidad. Rally ambiental. Campamento ambiental con juegos cooperativos. También podrás visitar nuestra tienda de artesanías y alimentos de Amaranto Cuali, dedicada a la venta de productos regionales. Y disfrutar alimentos en el restaurante La Milpa, donde encontrarás platillos que tienen como principal ingrediente el amaranto. Para los universitarios, recomendamos la visita a la planta agroindustrial de Cuali, donde podrán observar los procesos de transformación del amaranto en alimentos de alta calidad. Ven y visítanos en la autopista Tehuacán a Oaxaca, kilómetro 63, en la salida de San Gabriel Chilac. Te esperamos con las puertas abiertas de lunes a domingo, de 10 a.m. a 5 p.m. Reserva ya la fecha para tu grupo. Para más información, consulta www.museodelagua.org.mx o comunícate a educacion@alternativas.org.mx o alguno de los números que aparecerá a continuación. El Museo del Agua, Agua para Siempre, nace como una necesidad de la institución Alternativas y Procesos de Participación Social de dar a conocer a la gente las alternativas que hay para tener más agua en las regiones semiáridas, como es la región mixteca de Puebla y de Oaxaca. En el Museo del Agua se dan a conocer todas las tecnologías de regeneración ecológica que lo que hacen es aprovechar el agua de lluvia deteniéndola en los cauces para recargar los mantos acuíferos. También platicamos sobre la importancia que tuvo en la historia de la región y que estamos recuperando el amaranto como una alternativa de nutrición para mejorar la alimentación de la región. La Red Global de Museos del Agua organiza cada año un concurso que se llama The Water We Want, el agua que queremos. Es para niños y jóvenes que pueden participar con dibujo, video, fotografía. Y fue en el primer concurso de la Red Global de Museos que participó José Samael de Cuscatlán y obtuvo el primer lugar en video de la categoría de su edad. Entonces,
Muy importante este gran logro que un pequeño de la localidad de Cuscatlán obtuviera el primer lugar de video en un concurso a nivel mundial de todos los museos del agua del mundo. Este museo se encuentra ubicado en el kilómetro 63 de la autopista de Tehuacán a Oaxaca, saliendo por la población de San Gabriel Chilac. Es un museo que empezó en la ciudad de Tehuacán en 1998, pero en su lugar actual, que es un lugar muy bonito, muy amplio, se encuentra desde el 2004. El museo está abierto todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante que los grupos que nos visiten agenden su visita, porque la visita guiada y las actividades que realizamos se adecúan a la edad y a la escolaridad de las personas que nos visitan. Los esperamos a todos cualquier día de la semana. El cantante internacional reconocido por su calidad vocal llega a Puebla. Enrique Ramil, en concierto. Ahora nadie puede apartar. 8 de septiembre, 8:30 de la noche, Suntra Pop Club. Cover 400 pesos. Informes al WhatsApp 221-597-7599. 221-597-7599. Enrique Ramil, en concierto. Amigos, amigas, no te puedes perder Batallón musical de videos con esta chica guapa, sexy, muy bailadora. Ay, y gente que me trae loca. Sábados, 8 p.m., no lo olvides. ¡Mua! Batallón musical. Batallón musical. ¿Se imagina en una comunidad de no más de 4,000 habitantes tener un campeón del mundo? Bueno, pues José Samael Carrera es un pequeño oriundo de esta comunidad que se encuentra en el municipio de Cuscatlán. Recientemente, a nivel mundial, se organizó un concurso para saber qué hacen los niños en casa para cuidar el agua. Es agua pluvial, es agua de los pozos, es agua que llega a los hogares. Él ganó con un video de 47 segundos con el acompañamiento de su maestra de primaria, de los directivos de su escuela y del Museo del Agua que se encuentra en San Gabriel Chilac. Vamos a ver este mexicano que nos inspira. Yo me llamo José Samael Carrera Delgado, tengo 11 años y curso el 5º grado de la Escuela Primaria Federal Francisco F. Guardia, acá en San José Tilapa, Cuscatlán, Puebla. Estoy muy contento por haberme brindado este espacio para platicar con ustedes sobre mi video Creando Generaciones Más Conscientes, que fue uno de los 6 ganadores a nivel mundial. Soy José Samael Carrera Delgado, estoy en 2º grado en la Escuela Primaria Francisco F. Guardia de San José Tilapa, Cuscatlán, Puebla. Esta es una parte de la presa Purrón donde nuestros ancestros guardaban agua para regar sus cultivos. Cuando lavamos los trastes y los enjabonamos, echamos aquí y los enjuagamos y vaciamos el agua para las plantas. Cuando lavamos la ropa, juntamos el agua para las plantas y para trapear. Aquí juntamos el agua. Cuando me baño, juntamos el agua para el baño. Fueron en nuestras
nuestras manos está la supervivencia del ser humano. Contribuyamos todos por nuestro mundo. ¿Cómo se organizó el concurso donde resultaste ganador? Algo que queremos es el nombre del concurso estudiantil para niños y jóvenes que convocó la Red Global de Museos del Agua. Y en nuestra región, el Museo del Agua, ubicado en San Gabriel Chilac, fue el encargado de promover la participación de los estudiantes de la región. En este primer concurso, en el año 2020, cuando yo cursaba segundo grado, para celebrar el Día Mundial del Agua, la ONU seleccionó el tema Agua y Cambio Climático, que sugería abordar el patrimonio histórico de cómo utilizamos el agua. Esta convocatoria fue entre escuelas y la directora comisionada Luz Fernanda Cedillo García le informó a los maestros que era muy importante participar porque hemos estado trabajando en un proyecto llamado Escuela Verde. Y mi maestra Adriana Tecua nos habló más a detalle sobre el concurso, de cuáles eran las obras con las que podríamos participar, así sea dibujo, imagen o video. La inscripción fue gratuita y abierta para niños y jóvenes de 6 a 18 años. Yo me encontraba en la categoría de 6 a 12. Me interesé y después de hablar con mis padres quise entrar a este concurso para enseñar lo que hago diariamente en mi casa sobre el cuidado del agua. Al pensar en el proyecto a presentar, habían 4 preguntas orientadoras, en la cual solo me enfoqué en una. ¿Qué pequeña acción diaria y revolucionaria puede contribuir a la protección y el manejo sostenible del agua? Opté por realizar un video para demostrar más a detalle lo que hago en mi casa diariamente. ¿Quiénes colaboraron contigo y cómo? En casa reciclamos el agua y en las acciones diarias que hacemos en casa. De ahí surgió la idea de enseñarle a los demás lo que hacíamos diariamente en mi casa. Como cuando lavo los trastes, hay un tubo donde esa agua que utilizo se va para las plantas. Cuando lava la ropa mi mamá, el agua que sale de la lavadora le echamos en tina para que trapee. También cuando me baño pongo una tina o cubeta para que abra la regadera y se almacene ahí el agua hasta que espere que salga la caliente y me pueda bañar, y esa agua la podemos utilizar para muchas cosas como para que le echemos agua al inodoro o para las plantas. Esto me lo enseñó mi familia y en la escuela lo he visto porque hemos trabajado en un proyecto verde una de las 6 líneas de acción es el ahorro y uso eficiente del agua, que hemos estado haciendo lavabos y mingitorios ecológicos. También los lavabos están conectados con un tubo para los árboles. Esto cuando estaba la maestra Gloria Luna Lara y Jessica Ari de Cuerpo de Paz. En esto mi familia y escuela colaboraron en la edición del video para que pueda enseñar el cuidado del agua. Los maestros fueron Adriana, Miguel, Emma, María, Leonarda y Fernanda, que me ayudaron y me inspiraron en la parte de la presa del Porrón, también en la última parte del video. También lo más importante en la traducción en inglés. Agradezco a estas personas que me apoyaron durante este video porque si no, no pudiera haber ganado ese importante concurso.
¿Por qué crees que es importante el cuidado del agua y en general de los recursos naturales? El agua es muy importante porque es vital para todo. También debemos evitar el consumo no el consumo, sino evitar tirar la basura. El agua es un elemento fundamental para la vida de los seres humanos, la cual depende de la supervivencia de nuestro planeta. El gran impacto de la actividad humana ha afectado al mundo, a los seres vivos y a las plantas. Recuerden que nuestro planeta está constituido por casi 70% de agua, pero lo que no logramos entender es de solo ese 70%, el 3% es agua potable para nuestro consumo y es muy escasa. Por ello debemos cuidarla. Es vital líquido, porque sin él no podríamos existir humanos, plantas y animales. También debemos de cuidarla y aprovecharla al máximo. No me refiero a que la utilicemos en mucho, sino que le demos varios usos, la aprovechemos. Como por decir, cuando me lavo las manos, pongo una jícara o algo para almacenar el agua, para que esa agua con la que me lavé las manos se le eche a las plantas. Debemos controlar este uso del agua para que podamos prolongar su existencia. Sin embargo, no contaminar el agua es algo superesencial, ya que es triste ver nuestros ríos negros por los hechos de los drenajes. Esas industrias muy grandes no piensan en el gran problema ambiental que existe hoy en día al desembocar sus residuos en nuestros ríos. El recurso del agua es muy valioso y a la vez uno de los más amenazados de nuestro planeta, ya que si seguimos con estas actividades malas, se podría no haber más agua potable en nuestro mundo. La naturaleza es algo que nos da muchos beneficios, pero los seres humanos nos aprovechamos mucho de eso y pueden tener muchas consecuencias. El cuidado de nuestro medio ambiente es algo que nosotros debemos aprender y los adultos nos deben de enseñar a nosotros. Para el cuidado de nuestra madre tierra, debemos implementar acciones para cuidar nuestros recursos naturales, y así poder evitar el calentamiento global. Hacer acciones como el reciclaje, usar más la luz natural, apagar las luces si no es necesario, revisar las goteras, usar detergentes biodegradables y etc. Dar el ejemplo y también hacer campañas de cómo cuidar el agua, de por qué debemos cuidar el agua. También hacer más museos del agua, como por decir acá en San José Tilapa, hacer un museo sobre el cuidado del agua, de la presa del Purrón o de nuestra cultura acá. También, si yo fuera presidente del municipio, estuviera haciendo plantas tratadoras de agua, aguas grises y negras. Realizaría campañas para que los ciudadanos sepan de hacer un jagüey o olla de agua y se almacene ahí el agua de las lluvias y sirva para el hogar. Apoyaría a las escuelas en sus proyectos de cuidado del agua, brindando recursos en diferentes áreas. Fomentaría la participación de estudiantes en concursos de impacto del cuidado del agua con proyectos innovadores y sustentables. Agradezco a mis padres por el apoyo y ejemplo del cuidado del agua, a mis maestros de la Escuela Francisco F. Guardia
por sus enseñanzas y motivación, así como el sector 24 y zona 023, Cuscatlán. Gracias. Y ahora vamos con los datos de trasfondo, esos pequeños datos con grandes números que aportan mucho a nuestro conocimiento, a poder tener un mayor acervo. Vamos pues con los datos. Los datos de trasfondo. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años. La jirafa puede limpiarse los oídos con su lengua de 21 pulgadas de largo. Si se mastica una goma de mascar mientras se parte cebolla, puede prevenir que te irrite los ojos. Los murciélagos siempre dan vuelta a la izquierda cuando salen de una cueva. La mantis religiosa o campa mocha es el único insecto que puede voltear su cabeza. Alejandro Pedrosa, el investigador nativo de San Luis Potosí, profesor emérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrollador de tecnología, creador de Don Cuco el Guapo, ese mítico robot musical, profesor fundador de un área de electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un mexicano que nos inspira. ¿Usted sabía que Alejandro Pedrosa empezó haciendo títeres? Hoy nos va a platicar de eso y más en la segunda parte de esta entrevista, allá en su hermosa biblioteca, que es una réplica de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Vamos con esta segunda parte. Alejandro Pedrosa nació en Villa de Arriagas, San Luis Potosí. Empezó a leer desde los 5 años y en su corta infancia empezó a fabricar títeres que su madre vestía para que él pudiera dar funciones. Se formó en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente ingresó como investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde fundó el laboratorio de semiconductores. Ahí, bajo su dirección, se construyeron una gran cantidad de dispositivos biomédicos y donde se desarrollaron las primeras celdas solares con calidad espacial en el país. Fundó también el Laboratorio de Microelectrónica, que fue un referente para el desarrollo de la electrónica en México. En dicho laboratorio se diseñó y construyó con tecnología nacional la instrumentación necesaria para la fabricación de microcircuitos, siendo el primer latinoamericano en fabricar semiconductores. A los microcircuitos fabricados en el laboratorio se les dio una aplicación social inmediata. En las primeras manos biónicas mexicanas, en los primeros estimuladores óseos mexicanos y en los primeros marcapasos mexicanos. Alejandro Pedrosa y su equipo desarrollaron los primeros microprocesadores en México, con los cuales fue construido el famoso robot pianista Don Cuco el Guapo. Fue director del programa de desarrollo del primer satélite experimental mexicano SATEX-1, donde participaron más de 70 investigadores de 11 instituciones de educación superior. El doctor Alejandro Pedrosa es un mexicano que investiga, que construye, que inventa, que inspira. Un mexicano ejemplar. Bien, pues en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, potosino, mexicano, universal. Poblano. Poblano, ¿por qué tiempo tiene viviendo? No, pues ya soy más poblano. Bueno, bienvenido. Pero ya soy más poblano que mexicano. Perfecto, excelente. Doctor, sin duda platicar con ustedes es enriquecedor, ennoblecedor. El conocimiento nos hace mejores personas, eso nos queda claro. Tenemos acá este satélite de escala que usted participó en la fabricación y en la construcción. Platícanos un poco, porque hablaremos ahora de la parte de la ciencia en México, que solo cuando existe
disposición de un orden de gobierno se pueden conseguir grandes cosas. Lo vimos con el Gran Telescopio Milimétrico, que nunca se han invertido $200 millones en ciencia, por ejemplo, ¿no? Y que, por cierto, quiero aprovechar las cámaras para invitarlo. ¿Nos acompañaría el Gran Telescopio Milimétrico a una entrevista? Con gusto. Y sobre todo que fue un proyecto de mi buen amigo, gran amigo, Alfonso Serrano Pérez Grobas, que éramos amigos desde secundaria. Fíjese usted. Sí, y él venía aquí a la casa y me platicaba sus sueños, ¿no? Me dice, mi único problema no es técnico, es económico. $200 millones. Se consolidó. Estuvimos presentes cuando se inauguró, tuve esa fortuna y el poder platicar con el extinto doctor, pero quiere decir que en México hay mucha capacidad, mucho talento, mucho ingenio y solo hace falta el recurso. Platícanos, ¿qué sucedió con este proyecto de satélite? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser el director técnico del primer microsatélite que se diseñó, desarrolló y construyó en México. Fue un proyecto financiado por el Instituto Mexicano de Comunicaciones, que lo dirigía en ese tiempo el ingeniero Méndez Docurro, el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, que fue fundador y primer director de CONACYT, fue director del Politécnico, fundó el CIMBESTAN, era una personalidad, ya falleció, y él tuvo la idea con otros investigadores de no estar dependiendo de los satélites. Si hacemos un recuento de la historia, que de los satélites mexicanos, pues todos han sido importados. Que el Morelos, Solidaridad, que yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento en la Guyana, en Solidaridad 2, estuve ya en la Guyana en el lanzamiento con Ariane Space. Entonces hubo un convenio con Ariane Space para que nos dieran, bueno, se compró, por un lado, la parte del satélite que le hizo Hughes, hizo la empresa que costó, no recuerdo si $1,000 millones, es una tremenda cantidad, y el lanzamiento es otra el lanzamiento andaba por otro tanto, $1,000 millones. Y bueno, pues aquí el ingeniero Medocurro pues, dice, bueno, ya, ¿cuándo vamos a hacer nuestros propios cohetes? ¿Cuándo vamos a hacer nuestros propios satélites? Y de ahí nació la idea, se hizo un convenio con Ariane Space para que nos dieran un espacio en una carga secundaria en Ariane Space para que se lanzara un satélite hecho totalmente en México. Y así es como nace el proyecto SATEX-1, que significa satélites experimentales. Y la idea es que en este proyecto participamos 10 instituciones, estaba en la sección de graduados del ECIME del Poli, Aeronáutica del ECIME del Poli, CIMBESTAB del IPN, estaba INAOE, estaba CICES de Ensenada, Baja California, el Centro de Investigaciones de Matemáticas de Guanajuato, el Instituto, la Facultad de Física de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Universidad Autónoma de Puebla. Y yo tuve la oportunidad, me escogieron a mí como director técnico de este gran proyecto. Pero el objetivo fundamental era diseñar, desarrollar y construir en la medida de nuestras posibilidades todo con tecnología mexicana. Y esto fue un proyecto muy exitoso. Terminamos el satélite. Ya cuando nos estaban dando fecha para el lanzamiento, hubo una orden presidencial y desapareció el Instituto Mexicano de Comunicación. ¿Quién era presidente en esa época? Cedillo. Y desaparecieron el Instituto Mexicano de Comunicaciones y se perdió la oportunidad. ¿Cuál era la función, la misión de la misión? Muy buena pregunta. La misión eran varios proyectos. Bueno, el objetivo era diseñar, desarrollar y construir el satélite. ¿Qué significa esto? Haciendo una analogía, bueno, primero vamos a aprender a hacer un carro por ejemplo, una camioneta de carga. Bueno, ¿por qué no sabemos hacer camionetas de carga, por ejemplo? Entonces, una vez que ya lo hicimos, ahora, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué va a transportar? Esa sería la misión. Entonces, primero es aprender a hacer satélites con tecnología mexicana y luego la misión llevaba una cámara CCD para estar monitoreando el territorio mexicano a 1,000 kilómetros de altura. Después llevaba un experimento de comunicaciones muy original que desarrollaron en el CICES, que era vía láser, era mandar señales con láser, y el otro era banda KA, que era para ver problemas meteorológicos, etcétera. Entonces tenía 3 misiones
ese satélite, y tuvo mucho éxito en la parte técnica. Participamos más de 80 investigadores en ese sentido, desde licenciatura, maestría y doctorado. Se generaron muchas tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y se desarrollaron materias primas. Por ejemplo, desarrollamos las primeras celdas solares fotovoltaicas de uso espacial. Eso es muy importante. Mucho antes que cualquier otra tecnología. De silicio las hicimos nosotros. Hicimos los primeros microcircuitos protegidos contra radiación, circuitos integrados. Aquí hay una cuestión que quiero aclarar. Mucha gente dice, bueno, ¿para qué invertimos? Es mucho dinero invertir en un cohete, en un satélite. Sí, pero estamos también comprándolos. Y sale más caro, ¿no? Al final de cuentas, y ni son nuestros, y no generamos la riqueza del conocimiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, de esas celdas solares fotovoltaicas de muy alta eficiencia, pues nos podrían haber servido para generar empresas aquí en México, generar riquezas con tecnología mexicana y hacer campos de celdas fotovoltaicas en nuestro país para generar nuestra propia energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto espacial, hay una palabra que se llama spin-off en inglés. ¿Qué se deriva de ese proyecto? Nuevas tecnologías, nuevos materiales. Bueno, inclusive, por ejemplo, en la Estación Internacional, no solamente la Estación Internacional en el espacio, sino ¿qué se genera? Pues se genera un nuevo tipo de tratamiento de alimentos. Cómo llegar con alimentos que duren mucho tiempo, que después se tienen aplicación en la Tierra. Claro. Tratamiento inclusive de donde se desechan los orines de los cosmonautas y volverlos a procesar. En fin, entonces todo un desarrollo espaciales de satélites, de cohetes, tienen aplicaciones en la Tierra, ¿no? Así es. Un investigador escribe. Usted ha participado en la edición de muchos libros. Tenemos acá el libro de Tecnología de Semiconductores. ¿Por qué no platica un poco este, doctor? Sí, este libro es la historia, esos 3 tomos, es la historia del primer laboratorio de Latinoamérica hecho con tecnología mexicana en la Universidad Autónoma de Puebla, donde diseñamos, desarrollamos y construimos los instrumentos que se necesitan para hacer los chips. Nosotros en un tiempo récord de 2 años construimos toda la instrumentación, y con esa instrumentación hicimos los chips, los microcircuitos, que le dimos una aplicación en medicina. Contraté varios médicos en mi laboratorio, donde desarrollamos manos biónicas con nuestros propios microcircuitos, piernas biónicas, laringes electrónicas, marcapasos cardíacos. Eso es de las laringes electrónicas, es para emitir sonidos. Para gente que ha tenido una traqueotomía, sí, por problemas de cáncer, que les han quitado las cuerdas vocales, la tráquea, y entonces necesitan un aparato que son muy caros. En fin, mi idea es que vieran inmediatamente, bueno, inclusive, bueno, Alejandro Pedroz ya enloqueció, ya está metiendo médicos en su laboratorio. No, es que estamos uniendo, concatenando lo que es la ciencia y tecnología de la microelectrónica con medicina. Si uno hace un análisis, va uno a un hospital público o privado y uno ve los aparatos que hay ahí, pues todo dice Made in Japan, Made in USA, Made in China ahora, ¿no? O Germany. Bueno, ¿y cuántos aparatos hemos hecho nosotros los mexicanos? Digo, aprovechando ahora la tecnología 5G, ¿cuánto se podría hacer? Yo tuve la ¿no? oportunidad de parte de mi tesis de maestría en el CIMBESA de Puebla de trabajar. Fue un trabajo de equipo, no lo hace uno solo, son trabajos multidisciplinarios, donde tuve la oportunidad de trabajar en el diseño, desarrollo y construcción de la primera unidad de cuidados intensivos, donde esa unidad con tecnología mexicana que las instalamos en el Hospital Militar de México, en el Seguro Social de Tijuana, Seguro Social de Irapuato y en el HU, en el Hospital Universitario de Puebla, que duró 18 años funcionando. Y esta unidad de cuidados intensivos estaba registrando varias variables fisiológicas fundamentales en el cuerpo humano, como es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial máxima, presión arterial mínima, temperaturas, un marcapaso externo. Y estaba monitoreado, una sola unidad podía monitorear a 6 pacientes simultáneamente. Y eso lo hicimos. ¿Qué ha pasado en nuestro país con los investigadores o con lo que se ha desarrollado? Que no logramos que nuestro producto llegue a la industria. ¿Quién es el puente? O sea, ¿qué es lo que hace falta ahí?
Porque, por ejemplo, vemos cada institución. Ganas. Bueno, disposición también. Disposición. Y decir que diga el industrial, a ver, este loquito está haciendo eso. Bueno, yo tuve oportunidad de patentar, de desarrollar un primer simulador de laparoscopía. O sea, tomé el cuerpo de Don Cuco y ahí hicimos en los primeros simuladores de laparoscopía que compraron varios médicos mexicanos. Exportamos a Alemania, Polonia, Brasil, Guatemala. Creamos esta empresa que se llamó Tecnología Médica de Puebla. Ya se acabó su tiempo. Pero para que los médicos se entrenaran en la cirugía laparoscópica con tecnología mexicana. He planteado. Yo pertenezco a la Academia Mexicana de Cirugía, soy el único miembro no médico, yo soy doctor en ingeniería biomédica, casi me he dedicado, aparte de microcircuitos. Bueno, pero conoce muy bien la anatomía, doctor. Tuve que estudiar anatomía, fisiología, varias materias de medicina para llevar la maestría y el doctorado en eso. Y aquí la idea es, por ejemplo, estoy planteando a la Academia Mexicana de Cirugía diseñar, desarrollar y construir un robot cirujano, que son carísimos. No. El Da Vinci, que lo tienen muy pocos hospitales privados, empezamos en el Hospital del Ángeles en México. En fin, son carísimos, costaban antes $3 millones, ahora creo que ya bajaron a $2,5 millones. Y yo los he visto, yo los he manejado, los manejé a Estados Unidos, tuve oportunidad de hacer un entrenamiento en cirugía robótica y yo los veo, pues no puede costar tanto. Inclusive me tocó estuve de cerca en la construcción del satélite Solidaridad 2. Sí. Yo lo veía y digo, pues, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan? Claro, nos están cobrando lo que ellos piensan. Doctor. La inteligencia. Siempre es un placer platicar con usted, aprender. Habrá otros programas donde esperamos que usted nos permita platicar porque Da Vinci no estaba loco, sin duda alguna, como usted pues tampoco. Multifacético, ¿no? Multidisciplina. A mí yo me acuerdo que una temporada di conciertos cósmicos en los planetarios. Alejandro ya enroqueció. No, es que qué aburrido nomás hablar de lo mismo, ¿no? Hablar de microelectrónica o de robótica, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de campos. Hombre, pues cosas que nos va a enseñar, hasta música nos va a enseñar. Así es. Ándale, pues, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades. Hasta luego. Nos despedimos. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Un gusto que nos haya acompañado. Le pedimos que se quede con nosotros y que nos siga en todas nuestras redes sociales de Televín, de Trasfondo, y que juntos sigamos construyendo este espacio donde los agentes del cambio participan, donde los mexicanos que nos inspiran, los mexicanos que hacen grande este país, participan programa con programa. Nos vemos la próxima emisión aquí en Trasfondo, Periodismo sin Fronteras, y donde las ideas son las protagonistas.